Gracias, presidente. La semana pasada, con enorme sorpresa, vimos cómo cambiaban las prioridades del gobierno federal, que usted llama Cuarta Transformación. Pareciera que todavía no les cae el 20 de que hoy son gobierno federal. ¿Cómo pasamos de la preocupación de garantía y obligación del Estado de la salud universal de los mexicanos a convertir esta obligatoriedad en un enorme negocio de unos pocos? La compra de medicamentos en el extranjero por asignaciones directas conlleva riesgos muy altos que pueden impactar de manera muy negativa a nuestro país, en particular en la salud y en el bolsillo de los ciudadanos. Pensemos en los pacientes con enfermedades de alta prevalecencia, como hipertensión, diabetes, enfermedades renales y del sistema endocrino, así como tratamientos de alta especialidad, como son el cáncer, VIH y neuronales, que al día de hoy llevan más de un año sin ser cubiertos. Muchos de estos pacientes dependen de los medicamentos que provee o que proveía el sistema de salud pública. Los riesgos, nos dice Villafrana, que se visualizan son dos, y en dos ámbitos especialmente. El primero y el más delicado es el de la salud. El segundo, el económico. Respecto al de la salud, el principal riesgo es que para los pacientes no les lleguen a tiempo sus medicamentos que requieren o no cumplan con los estándares de calidad y por lo tanto no les sirven. Esto se traduciría en un alto muy grave y lamentable, que incluso provocaría aún más muertes y más deterioro de la salud del que en estos momentos los pacientes de cáncer, los pacientes de SIDA y los pacientes con hipertensión están viviendo en nuestro país. En México, la COFEPRIS es la única responsable de autorizar, verificar y vigilar que los medicamentos que consume la población mexicana se produzcan en las plantas farmacéuticas que cumplen con las buenas prácticas de fabricación y que se lleve a cabo un monitoreo para detectar, identificar y prevenir los posibles riesgos derivados del uso de los medicamentos. Es homóloga de las agencias como la FDA en Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud se encarga de ayudar a los países a abordar cuestiones de salud pública, mas no es una autoridad regulatoria, ni en sus funciones, y lo ha dejado muy claro, está la de vinculación de los estados con laboratorios privados. Laboratorios que ahora nos preocupa que eran 10 las principales empresas que distribuían los medicamentos en el sector salud, son 2 a nivel mundial, uno alemán y otro norteamericano, quien controla todo ese mercado monopólico de la mayor parte de los medicamentos que nuestro país compra. También supervisa que las pruebas de intercambiabilidad o estudios clínicos se realicen en pacientes mexicanos, garantizando que el medicamento logre el efecto deseado. Esto ya no va a pasar. La genética de la población mexicana no es la misma de la de otros países. Hay estudios que demuestran que la concentración en sangre de algunos fármacos es mayor en la población mexicana a pesar de haber ingerido la misma dosis que otras personas. En lo económico deberíamos estar muy preocupados. Los riesgos son el desmantelamiento de una industria fuerte y competitiva que arrasará sobre una cadena de valor única en México, precios más altos de medicamentos, desempleo y reducción de ingresos fiscales como IVA e impuestos sobre la renta. Es un sector que representa el 6% del Producto Interno Bruto manufacturero y son 600,000 familias que dependen de esta industria. Las compras en el extranjero disminuirían el PIB nacional en 18,000 millones de pesos y habría una caída de 8,000 millones de pesos en la recaudación directa. En México se fabrican productos bioequivalentes y biocomparables, hasta 70% más económicos que los de la patente. Los medicamentos en el mundo no están en anaqueles. Hay un proceso que lleva meses a partir de la orden de compra
para que se fabriquen y se tengan en las presentaciones con las leyendas en español, las indicaciones en español y los equivalentes a las medidas y porcentajes que un nacional mexicano requiere. Nuestras dimensiones de estatura, de peso y de complexión son muy distintas a las de un alemán o a las de un chino. Esto generará un enorme desabasto de medicamentos mayor al que aún vivimos. Perder la soberanía en materia de salud pone en una situación de vulnerabilidad a la población mexicana. Somos uno de los pocos países que cuenta con una industria que puede cubrir la mayor parte de la demanda interna. Someterse al mercado internacional de medicamentos traerá consecuencias irreversibles para la salud física y económica de los mexicanos. Por donde se vea, es una decisión de alto riesgo. Lo que leí es una editorial que se publicó por Juan de Villafranca hace unos días. Pero si a esto le sumamos la incongruencia de un presidente que apostaba al empoderamiento de la economía nacional, que está en contra de los monopolios y que prometió garantizar la transparencia en las compras públicas, en las compras con recursos del Estado, en donde eliminamos con esta ley, que me sorprende mucho que algunos diputados de mi partido la hayan aprobado. Estoy segura que no hubo moches porque ustedes no acostumbran a hacer eso, diputado. ¿Sí? Pero me sorprende enormemente que pasemos de un proceso de licitación pública, transparente, obligada, a una compra de asignación directa a empresas extranjeras, las cuales no podrán ser auditadas ni por Hacienda, ni por COFEPRIS, ni por el sector salud. Traemos un rezago ya de abasto de medicamentos de más de un año en todo el país. Alegaron el señor presidente que esto se debía primero a que no se habían hecho a tiempo las compras de medicamentos cuando entraron al gobierno federal. Después, que habían encontrado empresas que estaban actuando de manera poco transparente. Al día de hoy no hay una sola denuncia en contra de ningún proveedor de medicamentos del gobierno federal. Quiere decir o que no hay ningún elemento de corrupción encontrado o que nuevamente soltamos a los delincuentes. Pero si esto no fuese suficiente, también quienes votaron por López Obrador creyeron en que serían los mexicanos sus prioridad y no el enriquecimiento ahora o la creación de negocios ahora con capitales más sólidos, más cerrados y que no será posible auditar en el extranjero. ¿Es cuánto, señor presidente?